Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este es un video explicativo de las clases de esta semana. En estas clases vamos a seguir viendo lo que son las operaciones con números complejos. Vamos a ver lo que es la multiplicación y la división de números complejos. Sigue sin tener un alto nivel de complejidad, pero puede ser un poco engorroso esta parte de multiplicación y división, y hay que tener bastante cuidado en el momento del cálculo para no equivocarse. La multiplicación es bastante sencilla. Si yo tengo el número complejo a más bi por el número complejo c más di, lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva. Al tener en cuenta para cuando aplico la propiedad distributiva, tenemos que recordar cómo fue definida la unidad imaginaria, ¿sí? Acuérdense que definimos a i como raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, si tenemos que i es igual a raíz cuadrada de menos 1, i al cuadrado va a ser igual a menos 1. Despejo la raíz cuadrada de acá y me queda i cuadrado igual menos 1. ¿Por qué le recordamos esto? Es porque cuando yo voy haciendo la propiedad distributiva, cuando multiplico el término bi por el término di, me va a quedar i cuadrado. i cuadrado. Y ese i cuadrado lo tengo que resolver reemplazando i cuadrado con menos 1. Una vez que aplico propiedad distributiva, obtengo esta expresión generalizada del resultado de la multiplicación. Ustedes a la hora de multiplicar pueden hacer este método de ir distribuyendo o pueden acordarse de memoria esta fórmula. Pero lo importante siempre es saber de dónde salen las cosas, cosa de que si en algún momento nos falla la memoria, poder recurrir al origen de esa fórmula y desarrollarlo sin ningún problema. Yo soy, no tengo memoria, entonces siempre recurro a, bueno, ¿cómo era que hacía? De hecho, van a ver que acá los desarrollos no son aplicando ninguna fórmula, sino la propiedad distributiva. Yo soy muy poco memoriosa, entonces prefiero saber de dónde vienen las cosas y así aplicarlo. Pero es cuestión de cómo uno se sienta más cómodo. Acá les dejé algunos ejemplos para que vean. Puedo tener ejemplos de dos números complejos o de un número imaginario puro por un número complejo o de un número real por un número complejo, ¿sí? Son múltiples las combinaciones, tienen que tener mucho cuidado con lo que son los signos, sobre todo cuando, por ejemplo, en este caso yo tengo más i por menos 5i. Entonces eso me queda inicialmente menos 5i cuadrado. Pero después cuando a i cuadrado lo reemplazo con menos 1, el menos me va a quedar positivo, ¿sí? Por eso digo que no tiene grandes complejidades, pero tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los signos, cómo agrupamos bien la parte imaginaria y la parte real, etc. Porque, por ejemplo, en este caso, estos dos términos del medio que tienen unidad imaginaria, lo que hice fue sacar como un factor común la unidad imaginaria y quedarme solo con los coeficientes, ¿sí? A, B, C y D son los coeficientes, ¿sí? En ningún momento fíjense que acá estoy usando la unidad imaginaria. La unidad imaginaria me queda por fuera, porque todo esto va a ser la parte imaginaria y todo esto la parte real, ¿sí? Al momento de la división también voy a aplicar propiedad distributiva y lo que voy a hacer es al número, yo estoy haciendo la división entre A más BI dividido C más DI. Lo primero que hago es expresar esa división como raya fraccionaria. Y luego me voy a concentrar en el conjugado del denominador. Recordemos que el conjugado del denominador de cualquier número complejo es el signo opuesto en la parte imaginaria, ¿sí? Luego voy a multiplicar y a dividir por el opuesto, por el conjugado del denominador. Esto es lo mismo que multiplicar por 1 a todo el número imaginario, a toda la operación inicial, ¿sí? Porque tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo. 2 sobre 2, 1. 3 sobre 3, 1. Lo mismo pasa con un número imaginario. Esto lo hago para poder eliminarme parte imaginaria en el denominador, ¿sí? La idea es que en el denominador no nos quede nada imaginario, solo en el numerador. Entonces, multiplicando y dividiendo por el conjugado, lo que va a pasar es que me queda abajo
c cuadrado menos di todo esto al cuadrado, y acá aplico la propiedad distributiva de la potencia con respecto a la multiplicación y me queda d cuadrado y cuadrado, con el menos este acá abajo. Como i cuadrado es igual a menos 1, reemplazo con menos 1 y todo esto me quedó d cuadrado positivo. Como ven, acá abajo ahora no me quedó nada imaginario, ¿sí? Solo me va a quedar arriba de aplicar la propiedad distributiva en todo el numerador. A por c, a por menos di, bi por c, bi por menos di. Y ahí agrupo todo lo que tenga unidad imaginaria con todo lo que tenga unidad imaginaria y todo lo numérico con lo que tenga numérico, ¿sí? Finalmente obtengo que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria del resultado de esta división. De vuelta, si ustedes quieren, pueden memorizárselo a esto y a esto, cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Yo sigo siendo fiel a aplicar esto y calcular todo lo que sea necesario calcular. Acá también les dejé varios ejemplos en el que uno, por ejemplo, solamente tiene parte imaginaria en el denominador. Miren muy bien el orden en el que están establecidos los denominadores, ¿sí? Vean bien cuál es la parte imaginaria y cuál es la real para poder elegir bien y calcular bien el conjugado del número, ¿sí? Supongamos que esto hubiera estado escrito como hice cagada. Supongamos que esto hubiera estado escrito como i menos 4, ¿sí? Ahí tengan bien presente que i es la parte imaginaria, o sea, en este caso sería 1 es la parte imaginaria, ¿no? Entonces vean muy bien, ojo, no pongan acá arriba i más 4, ¿no? Porque esa no es la parte, ese no es el conjugado del número. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando escriben el conjugado y cuando ven bien el denominador para escribir el conjugado del número. El número final puede ser, como en este caso, un número real simplemente, o un imaginario puro, o un número complejo con su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Todo es posible en la matemática, cualquier combinación. Bien, eso es todo. Acá les dejé las actividades. Estas son las actividades para las clases de esta semana que corresponden al miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Espero que se encuentren muy bien y cualquier cosa nos comunicamos por el aula virtual. Probablemente la semana que viene esté fijando alguna fecha de videollamada para que ustedes puedan sacarse todas las dudas que tengan hasta el tema desarrollado hasta ahora. Les mando un beso y un abrazo enorme.